A los 60 años, mi vida se había convertido en una rutina predecible. Cada día era un reflejo del anterior, las mismas habitaciones silenciosas, las mismas tareas monótonas. Después de mi divorcio, había aprendido a aceptar la soledad como mi compañera constante. Mi casa, que una vez fue un espacio lleno de risas y conversaciones familiares, ahora parecía una sombra de lo que había sido. Las habitaciones resonaban con recuerdos que prefería no evocar, y la cocina, el corazón de nuestro hogar, se había deteriorado tanto como yo. Fue una fuga de agua en el fregadero lo que me obligó a buscar ayuda. Había pasado días ignorando el goteo constante, una metáfora perfecta de mi estado emocional. Finalmente, decidí llamar a un reparador local. No esperaba nada extraordinario, solo a alguien que arreglara el problema. Marqué el número de un hombre llamado Diego, un nombre que no significaba nada para mí, y coordiné una visita. Cuando abrí la puerta ese miércoles por la tarde, me sorprendió. Diego no era el típico reparador mayor que había imaginado. En su lugar, encontré a un joven de unos 25 años. Era alto, de complexión robusta, con una camisa gris sencilla que se ajustaba a su pecho musculoso. Me saludó con una sonrisa tímida que no llegaba a sus ojos, pero había algo en su presencia que capturó mi atención de inmediato. No entendía por qué, pero mi corazón dio un pequeño brinco, una sensación que no había experimentado en años. «Buenas tardes, estoy aquí para revisar el fregadero», dijo con una voz grave pero amable. Me hice a un lado para que pasara, intentando ignorar la sensación de nerviosismo que me invadía. Mientras se movía por mi cocina, me sorprendió lo eficiente que parecía. Se arrodilló junto al fregadero y comenzó a trabajar con las tuberías, sus manos hábiles y seguras. Yo permanecí de pie junto a la isla de la cocina, fingiendo estar ocupada, pero mi atención estaba fija en él. Era extraño cómo algo tan mundano como una reparación podía alterar mi mundo de esa manera. Observé la concentración en su rostro, la forma en que su ceño se fruncía ligeramente mientras ajustaba los pernos. Había un poder silencioso en sus movimientos, una confianza que no había visto en mucho tiempo. Sin darme cuenta, comencé a ajustar la bata que llevaba puesta, algo que nunca había considerado antes. Diego levantó la vista por un momento y nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un instante, pero fue suficiente para que una chispa desconocida recorriera mi cuerpo. Vi cómo su expresión cambiaba, un destello de algo que no podía identificar. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente antes de volver a enfocarse en su tarea. Yo, por mi parte, sentí un calor inexplicable en mi rostro. No sabía qué me estaba pasando. Era ridículo. Yo era una mujer de 60 años, una adulta madura que había dejado atrás esas emociones hace décadas. Sin embargo, allí estaba, sintiéndome como una adolescente, completamente descolocada por la presencia de un hombre mucho más joven. Mientras Diego trabajaba, una idea inquietante comenzó a surgir en mi mente. Tal vez no era solo la fuga en el fregadero lo que necesitaba reparación. Quizás había algo más profundo dentro de mí que también estaba roto, algo que este encuentro aparentemente trivial había comenzado a despertar. Cuando terminó, me informó que la reparación estaba lista. Su voz era profesional, pero noté un leve temblor en su tono. Me agradeció y comenzó a recoger sus herramientas. Antes de que se fuera, algo me impulsó a extender la mano y tocar ligeramente su hombro. «Gracias, Diego. Hiciste un excelente trabajo», dije, con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada. Él se tensó por un momento bajo mi toque, y sus ojos se encontraron con los míos. Hubo algo en su mirada, una mezcla de sorpresa y algo más, que me dejó sin palabras. Pero en lugar de decir algo, se apresuró a salir, dejando tras de sí una sensación de vacío que no podía explicar. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la cocina, mirando el fregadero recién arreglado. Todo parecía en orden, pero dentro de mí, algo había cambiado. No podía ignorarlo. La chispa que Diego había encendido en mí no se apagaría tan fácilmente. Durante los días siguientes, intenté apartar de mi mente aquel encuentro con Diego. Sin embargo, cada vez que pasaba por la cocina, mi mirada se dirigía automáticamente al fregadero recién reparado. Era como si aquel objeto cotidiano se hubiera convertido en un símbolo de algo mucho más profundo, algo que no sabía cómo interpretar. Me sentía ridícula al analizarlo tanto, pero no podía evitarlo.
Cada vez que recordaba el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi corazón latía más rápido. Me decía a mí misma que era una reacción sin sentido, fruto del aislamiento emocional que había sentido durante años. Después de todo, Diego era un joven en la flor de la vida, mientras que yo era una mujer que había pasado mucho tiempo resignada a la monotonía de la soledad. A pesar de mis esfuerzos por racionalizarlo, no podía negar lo que sentía en su presencia, una chispa, un destello de vitalidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si él hubiera encendido una parte de mí que había estado dormida durante años. Pero junto con ese despertar vino una sensación de incomodidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simplemente una reacción pasajera? ¿O había algo más profundo que se estaba gestando dentro de mí? Mis pensamientos me llevaron de regreso a esa tarde en la cocina. Recordé cómo Diego se había movido con tanta seguridad mientras trabajaba en el fregadero. Había algo en su energía, en la forma en que ocupaba el espacio, que contrastaba marcadamente con la quietud que había envuelto mi vida. Era una presencia viva, casi electrizante, y yo no estaba preparada para enfrentar el impacto que había tenido en mí. Intenté mantenerme ocupada, limpiar la casa, leer libros, incluso dar paseos más largos de lo habitual. Pero nada parecía suficiente para desviar mi mente de Diego. Cada pequeño detalle de aquel encuentro seguía volviendo a mí, como una melodía persistente que no podía dejar de tararear. Me preguntaba si él había sentido algo similar, si había notado la tensión que yo percibí en el aire. Finalmente, decidí que estaba siendo absurda. No tenía sentido aferrarme a algo tan insignificante. Diego era un profesional haciendo su trabajo, nada más. Yo había malinterpretado sus miradas, sus sonrojos, y estaba proyectando mis propios anhelos en una situación que probablemente no significaba nada para él. Sin embargo, una parte de mí no podía dejarlo ir. La idea de que alguien, incluso brevemente, hubiera percibido algo más allá de la fachada que había construido a lo largo de los años, era algo que no podía ignorar. Había pasado tanto tiempo viviendo en mi propio aislamiento que me había olvidado de lo que era ser vista, realmente vista, por alguien más. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me miré en el espejo del baño. Mi reflejo me devolvió una imagen que apenas reconocía, una mujer de 60 años, con el cabello encanecido en las sienes, y líneas de expresión que contaban historias de una vida larga y compleja. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Había algo diferente en mis ojos, una chispa de curiosidad, de anhelo, que no había visto en años. Fue en ese momento que decidí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. No sabía hacia dónde me llevarían estos sentimientos, pero estaba claro que no desaparecerían por sí solos. Diego había despertado algo en mí, y aunque me aterrorizaba admitirlo, una parte de mí estaba agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Esa noche, al apagar las luces y meterme en la cama, mi mente seguía regresando a aquella tarde en la cocina. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Había una diferencia de edad abrumadora, un abismo de experiencia y expectativas que parecía insalvable. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido. Había algo profundamente humano en lo que estaba sintiendo, y no podía rechazarlo tan fácilmente. Me quedé mirando el techo, preguntándome si alguna vez volvería a ver a Diego. No sabía la respuesta, pero en el fondo, algo me decía que nuestras historias aún no estaban completamente escritas. Los días pasaron, pero mis pensamientos sobre Diego no hicieron más que intensificarse. Por más que intentara distraerme con actividades cotidianas, su imagen seguía apareciendo en mi mente, cada vez más nítida. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado y, por mucho que quisiera, no lograba devolverlo al estado de letargo en el que había vivido durante años. La racionalidad intentaba abrirse paso entre mis emociones. Me repetía que lo que sentía era absurdo, que no tenía sentido aferrarme a una interacción tan breve. Pero esas palabras eran un eco vacío frente al torbellino de emociones que Diego había desatado en mí. Sentía algo que no podía describir, una mezcla de deseo, nostalgia y, lo más inquietante de todo, esperanza. Comencé a repasar nuestras interacciones una y otra vez en mi mente, buscando señales, algo que me confirmara si yo no había sido la única en sentir la tensión entre nosotros. ¿Había algo en la forma en que sus manos temblaron ligeramente cuando nuestras miradas se cruzaron?
¿O en el leve sonrojo que tiñó sus mejillas cuando le agradecí por su trabajo? Eran preguntas que no podía responder, pero que me atormentaban cada vez que intentaba conciliar el sueño. Un día, mientras limpiaba la casa, mi teléfono sonó inesperadamente. Era un número desconocido, pero algo en mi interior supo de inmediato quién era. Al contestar, la voz al otro lado de la línea confirmó mis sospechas. Era Diego. «Buenas tardes, señora. Llamo para saber si todo está bien con el fregadero», dijo con una cortesía impecable, aunque noté un leve temblor en su tono. Por un momento, me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi corazón latía con fuerza, y la mezcla de emociones me dejó momentáneamente sin palabras. Finalmente, respondí con un tono que intentaba sonar despreocupado. «Sí, todo está en orden, gracias por preguntar. Aunque hay un pequeño problema en el baño que creo que debería revisar». Sabía que no era cierto. No había ningún problema con el baño, pero la necesidad de verlo de nuevo, de confirmar si lo que había sentido era real, era demasiado fuerte como para ignorarla. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Diego estuviera deliberando sobre su respuesta. «Entendido. Puedo pasar en una hora», respondió finalmente, su tono aún profesional, pero con una vacilación apenas perceptible. Al colgar, una oleada de anticipación me recorrió el cuerpo. Durante los minutos siguientes, intenté distraerme organizando el espacio y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero mi mente seguía regresando al mismo lugar, la posibilidad de volver a sentir esa chispa, esa conexión que tanto me había impactado la primera vez. Cuando Diego llegó, se veía más nervioso que durante su visita anterior. Sus movimientos eran tensos, casi mecánicos, mientras lo guiaba al baño para mostrarle el supuesto problema. Fingí calma, pero por dentro, mi corazón latía con una intensidad que me hacía sentir como si tuviera 20 años otra vez. El problema que le mostré era trivial, una manija ligeramente floja en el lavabo. Sin embargo, él se dedicó a su tarea con la misma concentración meticulosa que había demostrado la primera vez. Mientras trabajaba, yo me quedé cerca, observándolo con una mezcla de curiosidad y anhelo que apenas lograba disimular. La atmósfera en el pequeño espacio del baño era densa, cargada de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Diego evitaba mi mirada, enfocándose exclusivamente en su trabajo, pero yo podía sentir la incomodidad en cada uno de sus movimientos. Había algo más en el aire, algo que ambos percibíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar. Finalmente, me acerqué un poco más, apoyándome ligeramente contra la pared mientras lo observaba trabajar. Mis palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Estás seguro de que todo está bien?», pregunté, mi tono más suave de lo que había planeado. Él asintió sin mirarme, pero sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el último tornillo. Fue un gesto sutil, pero suficiente para confirmar lo que yo ya sospechaba: no era la única que estaba sintiendo esta tensión. «Si necesita algo más, estoy aquí para ayudar», dijo finalmente, levantándose para recoger sus herramientas. En ese momento, tomé una decisión que ni siquiera había sido consciente de que estaba considerando. Extendí mi mano y la apoyé suavemente en su brazo. Sentí cómo su cuerpo se tensaba bajo mi toque, y por un instante, pensé que se apartaría. Pero en lugar de eso, se quedó inmóvil, su respiración ligeramente acelerada. «Gracias, Diego. De verdad, aprecio mucho tu ayuda», dije, mi voz apenas un susurro. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, supe que no estaba sola en esto. Había algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y lucha interna, que reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo. Por un momento, todo lo demás desapareció, la diferencia de edad, las normas sociales, las dudas que me habían perseguido durante días. Solo estábamos él y yo, dos personas atrapadas en un momento que desafiaba cualquier lógica. Pero antes de que pudiera decir algo más, él dio un paso atrás, rompiendo el contacto. Su mirada era una mezcla de arrepentimiento y confusión mientras murmuraba algo sobre terminar el trabajo y salió apresuradamente del baño, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión no resuelta. Cuando la puerta principal se cerró tras él, me quedé allí, sola una vez más. Pero esta vez, no era solo la soledad lo que sentía. Había algo más, algo que no podía ignorar,
Una chispa que no había sentido en años, una conexión que, aunque prohibida, había despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Los días que siguieron a la segunda visita de Diego estuvieron marcados por una agitación interna que no lograba controlar. Sentía una mezcla de anhelo y culpa, emociones que chocaban constantemente dentro de mí. Por un lado, deseaba volver a verlo, explorar esa conexión que, aunque breve, había sacudido mi mundo. Por otro, sabía que lo que estaba sintiendo iba en contra de cualquier lógica o sentido común. Una semana después, justo cuando comenzaba a aceptar que probablemente no lo volvería a ver, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era Diego. Contesté con una mezcla de anticipación y nerviosismo. «Hola, Diego», dije, intentando que mi voz sonara tranquila. «Buenas tardes, señora», respondió, con un tono que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar cierta vacilación. Llamaba para asegurarme de que todo está funcionando bien con el baño. Sabía que esa llamada no era necesaria. La reparación había sido tan trivial que no justificaba un seguimiento. Sin embargo, no cuestioné su motivo. En cambio, respondí con algo que sabía que lo haría regresar. «Sí, todo está en orden. Aunque he notado algo extraño en la ducha. Tal vez podrías echarle un vistazo». Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio que me hizo imaginarlo deliberando sobre si aceptar o no. Finalmente, respondió. «Claro. Puedo pasar en una hora». Cuando colgué, una oleada de emociones me invadió. Me sentía nerviosa, emocionada y, al mismo tiempo, llena de incertidumbre. ¿Qué esperaba que sucediera? Ni siquiera yo lo sabía con claridad, pero no podía ignorar el deseo de verlo nuevamente. Cuando Diego llegó, su comportamiento era diferente. Había una tensión en sus movimientos, como si estuviera luchando con algo que no podía expresar. Lo guié hasta el baño, donde le mostré el supuesto problema. Una gotera inexistente en la ducha fue suficiente para justificar su visita. Él comenzó a trabajar en silencio, con la misma eficiencia que siempre. Sin embargo, esta vez la atmósfera era diferente. El pequeño espacio del baño parecía contener una energía casi palpable. Intenté mantener una distancia prudente, pero me encontré incapaz de apartar la mirada. Observé cómo sus manos se movían, rápidas y seguras, aunque noté un leve temblor en sus dedos. Él estaba tan consciente de mi presencia como yo lo estaba de la suya. Finalmente, la tensión se volvió insoportable. Me acerqué un poco más, apoyándome contra el marco de la puerta mientras lo observaba trabajar. «¿Todo va bien?», pregunté, mi voz más suave de lo que había planeado. Diego asintió sin mirarme, pero el silencio que siguió fue abrumador. Decidí dar un paso más, acercándome lo suficiente como para que mi presencia fuera imposible de ignorar. «¿Segura que no necesita nada más?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su tono era profesional, pero había algo más en su voz, algo que delataba su lucha interna. «Creo que ya lo resolviste», respondí, permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. El aire en el baño se volvió más pesado, saturado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Extendí mi mano, apenas rozando su brazo. Sentí cómo se tensaba bajo mi toque, y por un instante, pensé que volvería a apartarse. Pero esta vez, no lo hizo. «Diego», murmuré, apenas capaz de encontrar las palabras. Él cerró los ojos por un momento, como si intentara controlar lo que estaba sintiendo. Cuando los abrió, su mirada reflejaba una mezcla de deseo y conflicto. Era un hombre joven, atrapado entre lo que sentía y lo que creía correcto. «Esto no está bien», susurró, aunque su tono carecía de convicción. «¿Quién decide lo que está bien o mal?», pregunté, acercándome un poco más. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la tensión que lo mantenía inmóvil. Por un instante, creí que retrocedería nuevamente, que sería como lo había hecho antes. Pero en lugar de eso, algo dentro de él pareció romperse. De repente, me tomó del brazo con una firmeza que no esperaba. Su rostro estaba a solo centímetros del mío, su respiración acelerada. «Esto no es un juego, señora», dijo, su voz grave y cargada de emociones. «Nunca dije que lo fuera», respondí, mi tono sereno pero firme.
La tensión entre nosotros alcanzó un punto crítico. Durante lo que parecieron segundos eternos, nos quedamos así, inmóviles, como si ambos esperáramos que el otro diera el siguiente paso. Finalmente, Diego cedió. Con un movimiento repentino, acortó la distancia entre nosotros y sus labios encontraron los míos. El beso no fue suave ni tentativo. Fue urgente, lleno de todo lo que habíamos reprimido hasta ese momento. Mis manos encontraron su rostro, mientras las suyas se aferraban a mi cintura con una mezcla de fuerza y cuidado. Era un momento caótico, fuera de control, pero también increíblemente humano. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes se apoyaron una contra la otra. Ambos estábamos sin aliento, nuestras respiraciones desiguales llenando el pequeño espacio del baño. No dijimos nada, porque no había palabras que pudieran capturar lo que acababa de suceder. Sabía que lo que estábamos haciendo era peligroso, que las consecuencias podían ser devastadoras. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era la chispa que Diego había encendido en mí, una chispa que se había convertido en un fuego que no podía apagar. Esa noche, después de que Diego se fue, mi mente estaba en caos. Una parte de mí intentaba aferrarse a la racionalidad, recordándome lo inapropiado de lo que había sucedido. Pero otra parte, mucho más fuerte, solo podía revivir el momento en que nuestros labios se encontraron. El calor de su toque, la intensidad de su mirada. Todo se había sentido tan real, tan urgente. Era como si todo lo que había estado dormido dentro de mí durante años hubiera despertado de golpe. Pasaron unos días, y aunque intenté retomar mi rutina habitual, algo dentro de mí había cambiado. Cada rincón de la casa parecía cargado de su presencia, como si el recuerdo de Diego estuviera impregnado en las paredes. Me sorprendí a mí misma mirando fijamente el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. No podía evitar sentirme vulnerable, como si hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Finalmente, después de casi una semana, mi teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un instante. Contesté con una mezcla de anticipación y temor. «Hola, Diego», dije, mi voz un poco más temblorosa de lo que hubiera querido. «Hola, señora. Llamo para saber si todo está bien con las reparaciones», respondió, con un tono que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar del todo la tensión subyacente. Sabía que esta no era una llamada rutinaria. Había algo en su voz que lo delataba, una inseguridad que reflejaba lo que yo también sentía. Sin pensarlo mucho, respondí con lo primero que se me ocurrió. «Todo está bien, pero hay algo más que creo que debería revisar». Hubo un silencio al otro lado de la línea, una pausa que parecía prolongarse eternamente. Finalmente, Diego habló. «Puedo pasar esta tarde», dijo, y aunque su tono seguía siendo neutral, pude percibir una nota de resignación en sus palabras. Cuando llegó, parecía más ansioso que en nuestras visitas anteriores. Su postura, sus movimientos, incluso la forma en que evitaba mi mirada, todo indicaba que estaba luchando contra algo. Lo guié a la sala, fingiendo que había un problema con una de las lámparas. Él comenzó a trabajar en silencio, mientras yo permanecía cerca, observándolo. La tensión en el aire era casi insoportable. Por momentos, parecía que Diego intentaba concentrarse en su tarea, pero sus movimientos eran torpes, como si su mente estuviera en otra parte. Finalmente, no pude soportarlo más. «Diego», dije, mi voz apenas un susurro. Él se detuvo y levantó la mirada, encontrando la mía. Durante un instante, todo quedó en suspenso. El silencio entre nosotros era abrumador, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Finalmente, Diego habló. «Esto no está bien, señora», dijo, su voz grave pero vacilante. «No debería estar aquí». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté, dando un paso hacia él. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha interna entre lo que sentía y lo que creía correcto. Pero en lugar de retroceder, permaneció en su lugar, su respiración acelerándose mientras yo acortaba la distancia entre nosotros. «Diego», comencé, pero antes de que pudiera continuar, él tomó la iniciativa. Con un movimiento repentino, cerró el espacio entre nosotros y me besó. Esta vez, no había vacilación, ni dudas. Su toque era firme, decidido,
como si hubiera dejado de resistirse al torbellino de emociones que ambos compartíamos. Sentí cómo sus manos se aferraban a mi cintura, mientras mis brazos rodeaban su cuello, atrayéndolo aún más hacia mí. El mundo exterior desapareció. No había juicios, ni reglas, ni preocupaciones. Solo estábamos él y yo, dos almas atrapadas en un momento de pura conexión. Cada caricia, cada susurro, era una afirmación de algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ahora se sentía inevitable. Diego me levantó en sus brazos con una facilidad que me sorprendió, llevándome al sofá. Nuestros movimientos eran torpes pero urgentes, como si temiéramos que el tiempo se nos acabara. Por un momento, me sentí libre de todas las restricciones que había cargado durante años. No era la mujer de 60 años, ni la exesposa de alguien, ni la madre solitaria de hijos adultos. Era simplemente yo, viviendo algo que me hacía sentir viva. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran rápidas, nuestros cuerpos entrelazados en el pequeño sofá. Diego me miró con una mezcla de ternura y preocupación, como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de suceder. «No puedo prometer nada», murmuró, su voz llena de incertidumbre. «No estoy pidiendo promesas», respondí, colocando mi mano suavemente sobre su rostro. «Solo esto. Solo este momento». Nos quedamos allí, en silencio, mientras el peso de nuestras acciones comenzaba a sentarse sobre nosotros. Sabíamos que estábamos cruzando una línea que no podíamos deshacer, pero en ese instante, ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Esa noche, Diego se quedó más tiempo del que debería. Cuando finalmente se levantó para irse, me miró con una expresión que mezclaba remordimiento y deseo. Yo solo pude asentir, entendiendo que, aunque esto no tenía un futuro claro, tampoco tenía un final inmediato. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé mirando el espacio vacío donde había estado. Sabía que lo que estábamos haciendo era un riesgo, una transgresión de todo lo que se consideraba aceptable. Pero también sabía que, por primera vez en años, me sentía viva. Y aunque no podía prever a dónde nos llevaría esto, estaba dispuesta a descubrirlo. Cuando Diego se fue aquella noche, la casa se sintió más vacía que nunca. Me quedé en silencio en la sala, todavía recuperándome de lo que acababa de ocurrir. Mi cuerpo seguía caliente, mi mente reviviendo cada toque, cada beso, como si quisiera aferrarse al momento antes de que la realidad lo aplastara. Euforia. Eso era lo que sentía. Una corriente de energía que me llenaba de una vitalidad que no había experimentado en años. Me sentía viva, deseada, conectada con algo más grande que la rutina monótona de mi día a día. Pero junto con la euforia vino otra emoción más oscura, el miedo. ¿Qué significaba esto para mí? Para Diego. ¿Habíamos cruzado un límite del que no podríamos regresar? Estas preguntas me perseguían mientras caminaba lentamente hacia mi habitación, incapaz de encontrar respuestas. Miré a mi reflejo en el espejo, buscando alguna señal de claridad, pero solo vi a una mujer atrapada entre el deseo y la culpa. Esa noche, apenas dormí. Mi mente alternaba entre los recuerdos de nuestras acciones y las consecuencias que podrían tener. ¿Qué pensaría Diego ahora? ¿Se arrepentiría? ¿Volvería a llamar? Y lo más importante, ¿qué significaría para mí si no lo hacía? Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía ignorar la chispa que había encendido en mi interior. Al día siguiente, intenté seguir con mi rutina habitual, pero todo se sentía diferente. Cada objeto en la casa parecía llevar su presencia. Los cojines del sofá, la lámpara que había fingido estar rota. Todo era un recordatorio constante de lo que habíamos compartido. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en él, pero también sentía una punzada de culpa que no podía ignorar. A medida que pasaban las horas, me encontré revisando mi teléfono constantemente, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de Diego. Pero el día transcurrió en silencio. Esa ausencia, aunque previsible, comenzó a pesarme. No podía evitar preguntarme si él estaba pasando por la misma mezcla de emociones que yo. Esa noche, mientras me preparaba una cena ligera, mi teléfono finalmente vibró. Lo agarré con manos temblorosas y vi su nombre iluminando la pantalla. Mi corazón se detuvo un instante antes de que contestara. «Hola, Diego», dije, mi voz tratando de sonar tranquila. «Hola, señora», respondió, su tono más suave que de costumbre. Hubo una pausa antes de que continuara.
Solo quería saber si todo está bien con usted. Su pregunta era simple, pero su significado era mucho más profundo. Diego no se refería a las reparaciones ni a los problemas de la casa. Estaba hablando de nosotros, de lo que había sucedido la noche anterior. Sentí un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Sí, estoy bien, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Y no dejo de pensar en lo que pasó, admitió, con una honestidad que me tomó por sorpresa. El silencio que siguió fue abrumador. No sabía qué decir, cómo responder a una confesión que reflejaba exactamente lo que yo también estaba sintiendo. Finalmente, me armé de valor. Yo tampoco he dejado de pensarlo, admití, dejando que la verdad saliera a la luz. Diego suspiró al otro lado de la línea, como si mis palabras fueran tanto un alivio como una carga. Pasaron unos segundos antes de que hablara de nuevo. Esto no es sencillo. Pero quiero verte otra vez. Sus palabras fueron como un relámpago que recorrió mi cuerpo. Una parte de mí quería decir que no, que debíamos detenernos antes de complicar las cosas aún más. Pero otra parte, la más fuerte, sabía que no podía renunciar a lo que estábamos comenzando a construir. Entonces ven, dije, mi voz apenas un susurro. Diego llegó esa noche, y desde el momento en que cruzó la puerta, la tensión entre nosotros era palpable. Ninguno de los dos dijo mucho al principio. Era como si las palabras fueran innecesarias. En cambio, nos encontramos en la sala, nuestros cuerpos acercándose lentamente hasta que estuvimos a solo unos centímetros de distancia. No puedo prometer que esto será fácil, dijo Diego, su voz cargada de emociones. Pero tampoco puedo alejarme. Yo tampoco puedo, respondí, colocando mi mano en su rostro. Nos besamos de nuevo, esta vez con más confianza, más certeza. Había algo en ese momento que se sentía diferente, más profundo. Era como si ambos hubiéramos aceptado lo que estaba sucediendo, sin importar las complicaciones que pudiera traer. Esa noche, Diego se quedó conmigo. Compartimos no solo un espacio físico, sino también una intimidad que iba más allá del deseo. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de lo inesperado de nuestra conexión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía, no solo como una mujer mayor, sino como un ser humano completo. Cuando desperté al día siguiente, con él a mi lado, supe que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Pero en lugar de sentir miedo, sentí algo que no había experimentado en años, esperanza. Los días que siguieron a la noche en que Diego se quedó conmigo fueron una mezcla de euforia y una inquietante sensación de vulnerabilidad. Pasábamos más tiempo juntos, encontrando excusas para vernos bajo el pretexto de reparaciones y tareas menores que yo sabía que no necesitaban atención. Sin embargo, cada encuentro era una reafirmación de la conexión que habíamos descubierto, algo tan poderoso como inesperado. Pero con el tiempo, las complicaciones comenzaron a emerger. La diferencia de edad, que inicialmente parecía irrelevante, se convirtió en una presencia constante en mi mente. Me encontraba observándonos desde la perspectiva de otros, imaginando cómo nos verían. Una mujer de 60 años con un hombre joven que apenas comenzaba a explorar el mundo. Sentía que cada mirada ajena era un juicio silencioso, y aunque Diego parecía ajeno a estas preocupaciones, para mí se volvían imposibles de ignorar. Una tarde, mientras caminábamos juntos por un parque cercano, percibí cómo algunas personas nos observaban. Un grupo de mujeres jóvenes intercambiaron miradas y susurros mientras pasábamos, y aunque intenté no reaccionar, sentí como el calor subía a mi rostro. Diego lo notó y colocó su mano sobre la mía en un gesto tranquilizador. No importa lo que piensen los demás, dijo, su voz firme pero gentil. Quise creerle, pero no era tan sencillo. Había pasado tanto tiempo preocupándome por las expectativas sociales que ahora me sentía atrapada entre lo que deseaba y lo que creía que era aceptable. Diego, en cambio, parecía más seguro, aunque a veces notaba en su mirada una sombra de duda que intentaba ocultar. Las cosas se complicaron aún más cuando mi hija mayor, Clara, decidió visitarme sin previo aviso. Llegó un viernes por la tarde, justo cuando Diego estaba terminando una de sus supuestas reparaciones. Al abrir la puerta y verla, mi corazón se detuvo. Clara siempre había sido perspicaz,
y aunque intenté mantener la compostura, sentí su mirada interrogante mientras evaluaba la situación. ¿Quién es él?, preguntó, señalando a Diego mientras se acomodaba en la sala. Es Diego, un reparador. Ha estado ayudándome con algunos arreglos en la casa, respondí, intentando sonar casual. Clara arqueó una ceja, claramente desconfiando de mi explicación. Diego, por su parte, intentó mantener su profesionalismo, pero no pude evitar notar la rigidez en su postura mientras recogía sus herramientas y se despidió rápidamente. Apenas la puerta se cerró tras él, Clara me miró fijamente. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó, su tono directo. Por un momento, consideré mentirle, inventar una excusa que calmara sus sospechas. Pero luego me di cuenta de que no podía seguir ocultándolo. No solo porque era mi hija, sino porque necesitaba enfrentar la verdad de lo que estaba sucediendo. Es complicado, Clara, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Diego y yo hemos estado viendo más allá de lo profesional. Su reacción fue tan inmediata como predecible. Clara se llevó una mano a la frente, exhalando un suspiro lleno de incredulidad. Mamá, ¿te escuchas? Él podría ser tu hijo. ¿Qué estás pensando? No lo entiendes, Clara, respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba. Sé cómo se ve desde afuera, pero esto no es algo superficial. Diego. Él me hace sentir viva de una manera que no había sentido en años. Clara me miró en silencio durante un largo momento, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, su tono más suave pero aún firme. Mamá, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que tengas cuidado. Esto no es solo sobre ti. Él tiene toda una vida por delante, y tú también. Pero esta situación no es sostenible. Sus palabras golpearon un nervio que ya estaba expuesto. Sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Aún así, no discutí. En lugar de eso, asentí lentamente, prometiéndole que reflexionaría sobre todo. Clara pareció relajarse un poco, aunque la tensión entre nosotras no desapareció por completo. Esa noche, después de que Clara se fue, llamé a Diego. Le conté lo sucedido, sin omitir ningún detalle. Su reacción fue tranquila, pero noté un destello de preocupación en su voz. Sabía que esto sería complicado, pero no esperaba que fuera tan pronto, admitió. ¿Lo lamentas?, pregunté, temiendo su respuesta. No, respondió de inmediato, con una convicción que me sorprendió. No lamento nada, pero creo que necesitamos hablar sobre lo que significa esto para ambos. Al día siguiente, Diego vino a verme. Nos sentamos juntos en la sala, nuestras manos entrelazadas mientras intentábamos darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. Hablamos durante horas, explorando nuestras emociones, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Fue una conversación sincera y dolorosa, pero también necesaria. Diego era consciente de las implicaciones de nuestra relación, de la diferencia de edad, de las miradas ajenas, de las expectativas sociales. Pero también me dejó claro que, al menos por ahora, quería seguir adelante. Quería explorar lo que teníamos, aunque no estuviera seguro de hacia dónde nos llevaría. Por mi parte, no podía negar lo que sentía por él, pero al mismo tiempo, sabía que estábamos navegando en aguas peligrosas. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas incertidumbres que nos rodeaban. Sin embargo, mientras Diego me miraba con esos ojos que parecían ver directamente a mi alma, supe que no estaba lista para dejarlo ir. Esa noche, mientras lo veía marcharse una vez más, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Nuestra relación, aunque apasionada, no podía permanecer en este limbo indefinidamente. Tarde o temprano, tendríamos que enfrentar la realidad. Pero por ahora, ambos parecíamos estar dispuestos a seguir caminando juntos, incluso si el camino era incierto. El tiempo que pasé con Diego, aunque breve en el gran esquema de las cosas, fue transformador. Cada momento juntos parecía desafiar la lógica, las reglas y las expectativas. Pero a medida que nuestra relación avanzaba, las grietas comenzaron a hacerse más visibles. Por más que intentáramos ignorarlo, la realidad seguía filtrándose entre nosotros, como agua que se abre paso a través de una roca. Una noche, semanas después de nuestra conversación sincera, Diego llegó a mi casa más callado de lo habitual.
Desde el momento en que cruzó la puerta, supe que algo estaba mal. Su postura estaba rígida, sus ojos evitaban los míos, y su habitual calidez parecía haberse desvanecido. Me preparé para lo que sabía que venía, aunque no estaba lista para enfrentarlo. Nos sentamos en la sala, el silencio entre nosotros pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, Diego habló. He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó, su voz baja pero firme. Sobre lo que estamos haciendo, lo que significa. Asentí, mi corazón acelerándose mientras esperaba sus palabras. No quise interrumpirlo, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. No me malinterpretes, lo que siento por ti es real. Nunca he dudado de eso, continuó, levantando la mirada para encontrar la mía. Pero no puedo ignorar las complicaciones. La diferencia de edad, las expectativas, las vidas tan diferentes que llevamos. Es como si estuviéramos caminando por un hilo que eventualmente se romperá. Sus palabras eran un golpe directo a mi corazón, pero no podía culparlo. Había sentido las mismas dudas, los mismos miedos. A pesar de todo, no quería aceptar que esto, lo que compartíamos, pudiera terminar. Diego, comencé, mi voz temblorosa. No tienes que decirlo. Sé lo que estás pensando, y aunque me duela, sé que tienes razón. El silencio que siguió fue desgarrador. Nos miramos, sabiendo que ambos compartíamos el mismo dolor. Habíamos encontrado algo hermoso, algo inesperado, pero la realidad había comenzado a desmoronar ese pequeño mundo que habíamos construido. Esto no significa que lo que sentimos no sea real, dijo Diego, su voz cargada de emociones. Pero no sé cómo podemos continuar sin lastimarnos más. ¿Lo lamentas? Pregunté, mis ojos fijos en los suyos. No. Jamás lamentaré haberte conocido, ni lo que compartimos. Pero creo que, por el bien de ambos, tenemos que detenernos antes de que esto nos consuma. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos, pero me obligué a mantener la compostura. Sabía que él estaba haciendo lo que consideraba correcto, y en el fondo, sabía que tenía razón. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno lidiando con la enormidad de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Diego se levantó, moviéndose con una deliberación que parecía pesada, como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo. Quiero que sepas que siempre estaré agradecido por haberte conocido, dijo, mirándome una última vez. Me enseñaste algo que no sabía que necesitaba aprender. Asentí, incapaz de hablar, mientras lo acompañaba hasta la puerta. Cuando la cerré tras él, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba con un peso abrumador. Me quedé allí, apoyada contra la puerta, mientras las lágrimas finalmente caían, liberando toda la tristeza que había intentado contener. Durante los días siguientes, la casa se sintió más vacía que nunca. Cada rincón parecía guardar un recuerdo de Diego, desde el sofá donde habíamos hablado hasta la lámpara que había fingido necesitar reparación. Me sumergí en mis tareas diarias, intentando llenar el vacío con actividad, pero nada parecía aliviar el dolor. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comencé a ver nuestra relación desde una nueva perspectiva. Aunque había terminado, no podía negar el impacto que había tenido en mí. Diego me había mostrado una parte de mí misma que había olvidado, una que todavía era capaz de sentir, de desear, de conectarse profundamente con alguien. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos guardadas en un cajón, encontré una imagen de mí misma de años atrás. Era más joven, con una sonrisa despreocupada que parecía pertenecer a otra vida. Observé esa foto durante mucho tiempo, intentando reconciliar a la mujer que fui con la mujer que era ahora. Me di cuenta de que, aunque no podía volver al pasado, Diego me había ayudado a recordar quién era realmente. A pesar de todo, no lamentaba lo que habíamos compartido. Había sido intenso, real y profundamente humano. Y aunque ya no podía tenerlo a él, podía quedarme con lo que había aprendido, que aún tenía la capacidad de amar, de vivir y de experimentar la vida de una manera que había olvidado. Esa noche, mientras el sol se ponía y la casa se sumía en la tranquilidad del anochecer, sentí una paz que no había esperado encontrar tan pronto. Aunque todavía dolía, también había una sensación de cierre, de aceptación. Supe que, aunque nuestro tiempo juntos había sido breve, había cambiado algo fundamental en mí. Diego era ahora un recuerdo,
una parte de mi historia que siempre llevaría conmigo. Pero también era un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más inesperados, podía ofrecer una chispa de vitalidad, una razón para seguir adelante con esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Diego dejó un vacío palpable, pero también me obligó a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre lo que nuestra breve pero intensa relación había significado para mí. Había sido un capítulo inesperado en mi vida, uno que nunca habría planeado, pero que se sentía profundamente necesario. Al principio, los recuerdos de Diego eran una mezcla de alegría y dolor. Podía verlo en cada rincón de la casa, en el sofá donde habíamos hablado por horas, en la cocina donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez, incluso en los pasillos que resonaban con el eco de sus pasos. Cada detalle era un recordatorio de lo que habíamos compartido, pero también de lo que había perdido. Sin embargo, con el tiempo, esos recuerdos comenzaron a transformarse. Dejaron de ser punzadas de dolor, y empezaron a convertirse en reflejos de algo más grande, un despertar emocional que había cambiado mi percepción de mí misma y de mi vida. Diego no solo había entrado en mi mundo, sino que lo había sacudido hasta el núcleo, ayudándome a redescubrir partes de mí que había olvidado. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde habíamos caminado juntos, me encontré observando a las parejas jóvenes, a las familias, a los niños corriendo por el césped. Me pregunté si Diego pensaba en mí de vez en cuando, si nuestros momentos juntos seguían vivos en su memoria. Pero en lugar de sentir tristeza, sentí gratitud. Habíamos compartido algo real, algo que, aunque fugaz, era profundamente humano. Decidí que no podía quedarme estancada en el pasado. La chispa que Diego había encendido en mí no debía apagarse solo porque él ya no estaba presente. Era hora de tomar ese fuego, y usarlo para encender una nueva etapa de mi vida. Comencé a hacer pequeños cambios, uno a la vez, que me ayudaron a reconectarme conmigo misma. Empecé a reorganizar mi casa, no para borrar los recuerdos de Diego, sino para hacer que el espacio se sintiera mío nuevamente. Colgué cuadros que llevaba años guardando, compré nuevas plantas para llenar las habitaciones de vida, y dejé que la luz natural inundara los rincones que antes estaban sumidos en sombras. Cada cambio, por pequeño que fuera, me recordaba que todavía tenía el poder de moldear mi entorno y mi existencia. También comencé a salir más. Me uní a un club de lectura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por años. Conocí a personas nuevas, personas que compartían mi amor por las palabras y las historias, y encontré en esas conexiones una fuente de consuelo y energía renovada. Poco a poco, mi vida comenzó a llenarse de momentos que me recordaban que aún era capaz de crear algo significativo para mí misma. Sin embargo, los recuerdos de Diego no desaparecieron por completo, ni quería que lo hicieran. Guardé un rincón especial para ellos en mi mente, un espacio donde podía visitarlos sin sentir tristeza, sino con una sonrisa tranquila. Cada vez que pensaba en él, no veía solo lo que había perdido, sino lo que había ganado, una parte de mí que creía olvidada, una vitalidad que nunca pensé que recuperaría. Una noche, mientras revisaba viejas cartas y fotos guardadas en un cajón, encontré una nota que había escrito para mí misma años atrás, durante uno de los momentos más oscuros después de mi divorcio. Decía: algún día, recordarás cómo se siente vivir. En ese momento, no lo había creído posible, pero ahora sabía que era cierto. Había vuelto a sentir, a vivir, gracias a un encuentro que nunca podría haber anticipado. Esa noche, salí al patio con una copa de vino, y me senté a observar el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad que no había notado en mucho tiempo. Mientras contemplaba la inmensidad del universo, me di cuenta de que la vida, en toda su complejidad, estaba llena de momentos impredecibles. Algunos nos desafían, otros nos transforman, pero todos tienen un propósito. Diego había sido uno de esos momentos. Aunque nuestro tiempo juntos había sido breve, me había dejado una lección invaluable: nunca es tarde para sentir, para conectar, para vivir plenamente. Y aunque él ya no formaba parte de mi vida, la chispa que había encendido en mí seguía ardiendo, guiándome hacia un futuro que ahora veía con nuevos ojos. Al final, entendí que no se trataba solo de Diego, ni de nuestra conexión. Se trataba de mí, de mi capacidad para abrazar lo inesperado, y permitirme experimentar algo que había creído perdido para siempre. Diego había sido el catalizador,
pero la transformación era mía, y por eso siempre estaría agradecida. Mientras me levantaba para regresar a la casa, sentí una sensación de calma que no había sentido en años. El pasado estaba donde debía estar, y el futuro, aunque incierto, ya no me intimidaba. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que, pase lo que pase, ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Meses después de la última vez que vi a Diego, mi vida había tomado un curso que nunca habría imaginado. Aunque el recuerdo de él aún habitaba en mi mente, no lo hacía con el peso del anhelo, sino como un recordatorio de que incluso los momentos más breves podían tener un impacto duradero. Había encontrado una paz inesperada, una aceptación de todo lo que había sucedido y de lo que estaba por venir. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, pasé frente a una tienda de arte que nunca antes había notado. Algo en la ventana llamó mi atención, un caballete, un set de pinceles y lienzos en blanco. Me quedé allí por unos minutos, mirando, hasta que finalmente decidí entrar. Fue una decisión impulsiva, pero en ese momento, me di cuenta de que quería algo nuevo, algo que pudiera llenar los espacios vacíos que quedaban en mi interior. Esa tarde, regresé a casa con un caballete y un par de lienzos pequeños. Nunca antes había pintado, pero la idea de crear algo con mis propias manos me llenó de una emoción inesperada. A medida que los días se convirtieron en semanas, la pintura se convirtió en una parte importante de mi vida. No se trataba de perfección o habilidad técnica, sino de expresión. Cada trazo era un reflejo de mis emociones, un recordatorio de que todavía había partes de mí que estaban floreciendo. El proceso de pintar también me llevó a reflexionar más profundamente sobre mi tiempo con Diego. Recordé cómo, al principio, había sentido que estaba rompiendo las reglas de quién debía ser y cómo debía comportarme. Pero ahora entendía que lo que habíamos compartido no era una transgresión, sino una afirmación de mi humanidad. Diego me había mostrado que, a pesar de los años, todavía era capaz de amar y de ser amada. Y aunque nuestra relación no había perdurado, su impacto en mi vida sí lo había hecho. También retomé otras pasiones que había dejado de lado. Me uní a un club de jardinería, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había priorizado. Pasaba mis mañanas cuidando las flores y las tardes leyendo, escribiendo o pintando. Poco a poco, mi hogar comenzó a reflejar este renacimiento interior. Ya no era un lugar lleno de recuerdos dolorosos, sino un espacio vibrante y lleno de vida, como yo. Una noche, mientras organizaba mi escritorio, encontré una carta que había escrito a mi futuro yo años atrás. La había guardado durante un momento de desesperanza, cuando me sentí atrapada en mi soledad. La abrí y leí las palabras que había escrito con lágrimas en los ojos. Espero que algún día encuentres algo que te recuerde lo que significa vivir, lo que significa ser feliz. Espero que recuerdes que todavía hay vida dentro de ti, incluso cuando todo parece perdido. Sonreí al leer esas líneas, sintiendo una conexión con la mujer que había escrito esa carta, una mujer que ahora veía con más compasión que nunca. Había sido una versión de mí que estaba rota, pero también una versión que había tenido la valentía de mantener viva una pequeña llama de esperanza. Diego había sido quien avivó esa llama, y ahora yo era la encargada de mantenerla encendida. Con el tiempo, los recuerdos de Diego se volvieron más distantes, pero nunca desaparecieron por completo. A menudo me encontraba pensando en él, no con tristeza, sino con gratitud. Me preguntaba qué estaría haciendo, si había encontrado su propio camino, su propia felicidad. Aunque sabía que nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes, había algo reconfortante en saber que habíamos compartido un momento que nos cambió a ambos. Una tarde, mientras estaba en el jardín, una vecina se acercó para saludarme. Había notado mis flores y quiso compartir algunos consejos de jardinería. Lo que comenzó como una breve conversación se convirtió en una amistad que creció con el tiempo. Poco a poco, mi círculo social comenzó a expandirse. Conocí a personas nuevas, cada una de ellas trayendo algo valioso a mi vida. Lo más importante era que, por primera vez en años, me sentía cómoda en mi propia piel. Ya no veía mis días como una repetición monótona, sino como una serie de oportunidades para descubrir algo nuevo, para crecer, para vivir plenamente. Había aceptado que la vida no siempre seguía un plan predecible, y eso estaba bien. A veces, las experiencias más inesperadas eran las que tenían el mayor impacto. Esa noche, mientras el sol se ponía y llenaba el cielo con tonos de rosa y naranja, me senté en el patio con una copa de vino.
Observé cómo las sombras de los árboles se alargaban, y cómo la brisa fresca acariciaba mi rostro. En ese momento, sentí una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Diego había sido un capítulo breve pero significativo en mi vida, un recordatorio de que nunca es tarde para redescubrirse, para sentir, para vivir. Y aunque nuestra historia había terminado, lo que había aprendido de ella permanecería conmigo para siempre. Mientras el sol finalmente se ocultaba, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, supe que estaba lista para lo que viniera. No importaba si era grande o pequeño, extraordinario o cotidiano. Lo importante era que, después de todo, todavía estaba aquí, todavía viva, todavía dispuesta a enfrentar el futuro con esperanza.